Bien, ¿qué tenemos nosotros ya compartido y están viendo en sus pantallas? Lo que dice ahí, Mecánica de Suelos 1, Introducción. Esta es la clase que hemos tenido hace más o menos una semana y media. No, estamos en el grupo 1. Hace una semana, el anterior jueves, el 10 de septiembre, si bien el inicio de clases era el 7, el lunes, todavía no se habían inscrito al claro. Entonces hemos hecho ese día una introducción y ahora queremos hacer el resumen. Entonces, ¿cómo hacemos el resumen? Con unas fotografías. Por ejemplo, aquí vemos nosotros un edificio y hemos hablado que como ingenieros civiles tenemos las materias para diseñar el hormigón, terminar en planos de columnas, de fundaciones, de vigas, de losas. Además tenemos materias como construcción de edificios y otras asociadas para terminar en esto. Pero en este semestre, que es sexto, entendemos nosotros que toda esa carga del edificio va sobre el suelo y hay que cuidar que el suelo no falle al corte como se ve en la fotografía o no se asiente más de lo debido. Consecuencia, en general en un edificio, cualquier obra civil, hay que cuidar la capacidad de apoyo del suelo, ¿no? Eso es lo primero que hemos entendido y estamos haciendo un resumen. Hay muchas otras obras civiles, esta es otra que mostramos y vemos acá una carretera y asociada con la carretera tenemos nosotros el corte de un cerro. Entonces, cuando miramos acá, decimos este cerro ha sido cortado. Entonces, ¿qué hemos construido? ¿Qué hemos configurado un talud? Y con respecto a ese talud, queremos evitar que suceda esto, una falla al corte, un deslizamiento. Y de ahí también aparte de lo que es la autopista, el hormigón que pueda haber, las capas de rodadura, base, subbase, del diseño de aquello, maquinaria, equipo de construcción, precios. Obviamente hay que cuidar el asunto de los taludes, es también parte de la ingeniería civil. Otro aspecto está asociado con lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos un muro de contención, porque se ha hecho una excavación y ese muro tiene unos anclajes. Entonces, el decidir la altura, el espesor, cuánto de hormigón, es cuestión de ingeniería civil y para ese diseño se necesita saber detrás el empuje que va a haber, los esfuerzos laterales, la resistencia al corte es importante para que no suceda esto que está aquí. Se nota que había un muro aquí y simplemente el suelo empujó el muro, no aguantó y hubo una falla al corte detrás. Entonces ese es también un aspecto importante, de modo que desde la primera clase hemos dicho, estamos tras capacidad de apoyo, tras esfuerzos laterales y tras estabilidad de taludes. Esa es básicamente la idea. Y para llegar a esos puntos, aquí en esta materia, ¿no? Aparte de las otras materias, primero hay que llegar a esto que es la resistencia al corte, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos dicho en esa primera clase y ahora lo repetimos, entendemos por qué claramente. Para llegar a resistencia al corte, hay que entender qué son esfuerzos efectivos, qué es flujo de agua. Hay que entender cómo describir e identificar suelos, hacer la clasificación misma, cuáles son las propiedades físicas e índices de los suelos, además de compactación. Pero compactación no es para llegar a la resistencia al corte, es para complementar toda esta primera
Y eso nos va a llevar, el entender esos temas y entender resistencia al corte, nos va a ayudar en suelos 2 a entender capacidad de apoyo, esfuerzos laterales, estabilidad de taludes, más algunas otras que son complementarios para llegar a eso mismo. Entonces ese es nuestro año. El trimestre de ahora, el 2020, y el siguiente, el 2021, pues involucran esos temas. Eso es mecánica de suelos. Bien, vámonos a nuestro tema. Ya hemos empezado con capítulo 1, propiedades físicas e índices de los suelos. Hemos establecido un contenido y hemos empezado con las definiciones. En este momento, ¿cuál sabemos de memoria? ¿Qué es suelo? El agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición, con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas que lo constituyen. Siempre debe venirnos a la mente esto que está acá. Los sólidos, los vacíos entre ellos, agua y aire entre medio. Y también hemos hablado de el ciclo de la roca. Y al hablar del ciclo de la roca, hemos dicho, muy bien, tenemos que hablar de magma, la roca ígnea metamórfica y sedimentaria, y todo lo que sucede que por la meteorización da suelo. En la clase anterior hemos visto qué es lo que pasa acá. Hemos visto que el suelo es producto de la roca. Hemos visto cómo se da esa meteorización, varias figuras. Hemos visto qué es la roca, qué tipos, qué nombres están asociados. Todo aquello. Y con respecto a las definiciones y el ciclo de la roca, ustedes han revisado, han estado activos estos días, no todo el tiempo porque uno quiere descansar, tiene otras materias, tiene otras obligaciones, pero sí para llegar ahora, han leído su texto, han visto, han revisado, algunos de ustedes han vuelto a ver la clase, etcétera, etcétera. Entonces es obligatorio tener alguna pregunta ahora. Entonces, este es un buen momento para hacer preguntas. Pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat sobre todo lo que hemos avanzado en este capítulo de la clase anterior. Bien, estamos listos, pero como yo le hablo a una pantalla, cuando hago esas preguntas voy a aceptar que alguno escriba, por favor, ninguna pregunta, una cosa de ese estilo. Hecho. Gracias por escribir, así queda claro, sé que sigo conectado, están ahí. Muy bien, entonces seguimos adelante. Entonces ahora decimos dentro de lo que nos interesa del suelo como base, porque hemos empezado con la definición y el origen, es ver los minerales detrás del suelo. Entonces, queremos nosotros escuchar nombres, leer algunas cosas. No es cuestión de saber reconocerlos, pero sí es necesario entender qué significan estos minerales. El primero son los feldespatos. De seguro ya han oído en geología, en su clase de segundo semestre. Ahora leemos un poquito más. Dice, los feldespatos forman un grupo grande de minerales monoclínicos, triclínicos, y son un componente importante de algunos tipos de rocas. La ortoclasa es un feldespato que contiene potasio abundante en granitos y sienitas. Generalmente su color varía de blanco a rosado. La plagioclasa es otro feldespato que contiene sodio, calcio,
o ambos encontrados en abundancia en rocas ígneas y tiene color blanco, gris o negro. El feldespato se considera un material moderadamente duro. Muy bien, entonces esa es básicamente la idea. Entonces no necesitamos saber de memoria, solo entender que feldespatos son minerales, tipo de feldespatos, la ortoclasa, la plagioclasa. Excelente. Y un suelo tiene esos minerales. Muy bien. También está el cuarzo. El cuarzo es un mineral muy común, un constituyente esencial de los granitos y rocas. Este es un silicato, es SiO2, y comúnmente tiene un color translúcido a blanco lechoso. El cuarzo es más duro que la mayoría de los minerales y es uno de los más resistentes a la meteorización. Se encuentra en abundancia en rocas metamórficas. Muy bien. Entonces, la idea es clara. Primero estamos hablando de feldespatos, ahora estamos hablando de cuarzo y decimos esos son minerales. Puede haber la mayoría de cuarzo, puede haber feldespatos, varios feldespatos, más cuarzo, puede haber, etcétera, etcétera. No importa, solo tengamos en mente que el cuarzo es otro mineral. Luego viene la idea de que también son minerales que constituyen la parte sólida del suelo, los minerales ferromagnesianos. Como dice aquí, corresponden al grupo de los silicatos que contienen tanto hierro como magnesio. Este grupo contiene las variedades de piroxena, anfíbola, hornblenda y olivino. Estos minerales abundan en las rocas ígneas básicas y ultrabásicas, tienen un color oscuro y una moderada dureza. Entonces, si ponemos en la mente, estamos hablando de feldespatos, de cuarzo, de minerales ferromagnesianos. Cuando escuchamos plagioclasa, ortoclasa, son feldespatos, sabemos que es el cuarzo en general. Y cuando escuchamos de piroxena, anfíbola, hornblenda, olivino, decimos también son minerales, parte de la parte sólida de un suelo, parte de una roca inicialmente y luego parte del suelo. Entonces, lo único que queremos decir es que todos esos son minerales que constituyen el suelo. Como nuestro objeto de estudio es el suelo, estamos haciendo el detalle, el análisis al detalle de ese nuestro objeto. Está también la idea de que existe el mineral que es mica. También es un grupo, ¿no? Es un grupo de minerales monoclínicos en forma de hojuelas o láminas delgadas translúcidas. Generalmente está presente en los granitos y rocas ácidas. Entre las variedades de mica se encuentran la moscovita, que tiene láminas plateadas, y la biotita, que tiene hojuelas gris oscuro o negro. Perfecto, entonces igual que antes, uno escucha moscovita y uno dice, estoy hablando de micas biotita. No necesitamos reconocer, no necesitamos abrir un microscopio, nada de eso. Nos basta haber escuchado esos términos y ya entendemos qué constituye nuestro suelo. Están también los óxidos de hierro. Como dice aquí, constituyen minerales accesorios de las rocas. Son minerales que contienen hierro, entre los cuales se encuentran la limonita y la magnetita. Aunque se presentan en menor cantidad, estos minerales dan un distintivo color rústico a las rocas y suelos. Perfecto, entonces esos son otros minerales. Y hay otros que son
que tienen cierta propiedad especial, y estos son los minerales de arcilla, y vamos a dedicar varios minutos a los minerales de arcilla. Vuelvo atrás. El día de hoy estamos con el capítulo 1, propiedades físicas e índice de los suelos. Primer paso, definir qué es suelo y qué es mecánica de suelos. En ese contexto vamos a llegar a resistencia, a deformación, a capacidad de apoyo, a estabilidad de talones. Pero para llegar a entender las propiedades físicas y el comportamiento, primero hay que saber de dónde sale ese suelo. Hay un ciclo que lo hemos entendido muy bien y además sabemos la definición. Y además, como componente de ese suelo están los minerales, más otras cosas. Y los minerales son los feldespatos, el cuarzo, los minerales ferromagnesianos, la mica, los óxidos de hierro y los minerales de arcilla. Generalmente los que están en un suelo. Y estos son grupos, hay nombres dentro de estos grupos y ya entendemos que representan los minerales del suelo. Pensemos ahora en estos minerales de arcilla. Miren aquí, se tiene un punto negro, vemos aquí el punto negro y nos dice ese es el sílice. Aquí se tiene un punto negro y alrededor un círculo, ese es aluminio o magnesio. Alrededor del sílice, oxígeno, y alrededor del aluminio o magnesio, hidróxido. Entonces decimos, sí, alguna vez he aprendido eso en química, en primer semestre, y entiendo que estas son moléculas. Perfecto. Y queda claro que eso nos va a ayudar a entender qué son los minerales de arcilla. La representación de estas moléculas, algo que se ve en química, es esta de acá. La forma simplificada de esta molécula es esa y de esta otra es esta de acá. Y decimos, estas son estables y como vuelvo a decir, he aprendido en química, entonces este es un tetraedro y este de acá es un octaedro. ¿No? Estamos con esa idea. Muy bien. Entonces, con eso dicho, decimos en la naturaleza, estos minerales, estas moléculas, se entrelazan de cierta manera. ¿Cuál es la manera en la que se entrelazan? Esta de acá. Dice, acá tenemos este tetraedro, como ya lo habíamos explicado, con el oxígeno alrededor, pero resulta que este oxígeno pertenece a esta molécula y este mismo pertenece a la otra molécula. Es fácil de ver, es algo que uno lleva en química y forma y termina formando una lámina. Entonces estos minerales de arcilla forman láminas. Y esta lámina tiene este símbolo, un trapecio. Es una lámina de sílice. Luego uno tiene esta otra, que es la otra molécula que vimos, la molécula octaédrica, con aluminio magnesio en el centro. Y el hidróxido alrededor. Lo propio, se comparte aquí ciertos elementos y se forma una lámina. Y esta lámina tiene de símbolo un rectángulo, igual que esta, son la misma lámina, pero una tiene aluminio y el otro tiene magnesio. De ahí viene una G, una B. Una es una lámina de gibbsita y la otra es una lámina de brucita. Esos son los términos. La clave es que entendemos que los minerales, estos de arcilla, tienen esa composición, esa organización molecular y forman esas láminas. Y de ahí viene una lámina
sílice, una gipsita, una brusita en forma general, o un trapecio o un rectángulo como láminas de minerales. Bueno, y lo que resulta es que esas láminas todavía pueden unirse, armarse, presentarse de diferentes maneras, y esta es la manera. Entonces, a veces una de gipsita con una de sílice, o de brusita con sílice, o dos de sílice con gipsita, o dos de sílice con brusita. De ahí viene el arreglo dioctaédrico, trioctaédrico, etcétera, etcétera, etcétera. No nos preocupamos de aquello. La clave es que al combinarse todas esas láminas, terminan combinados de ciertas formas, dando lugar a ciertos minerales específicos. El grupo grande, los minerales de arcilla, así como los feldespatos, plagioclasa, ortoclasa, aquí minerales de arcilla. Y debido a la combinación de láminas pueden formar caolinita, alosita, illita, montmorillonita, vermiculita. Son minerales. Si uno mira aquí, dice gipsita, aquí lo propio, y acá brusita, y aquí es solo cuestión de organización con algo de agua, con algo de potasio. No hay que saber de memoria, solo hay que entender de dónde aparecen y cuál es la situación de estos minerales de arcilla. Todavía vamos a decir más de estos minerales, pero si desean hacer alguna pregunta, este es muy buen momento. Bien, muchísimas gracias. ¿De qué tamaño son estas láminas? Entonces miramos aquí y decimos, estas son las que hemos visto antes y tienen algo añadido. Está en inglés, no importa, igual ya las hemos visto hace un momento, y tienen añadido una distancia. De aquí a aquí, 7.2 Armstrong, de aquí a aquí, 10 Armstrong, de ahí a ahí, 9.6 Armstrong. Entonces uno dice, sí, recuerdo alguna vez haber visto esta unidad, 10 a la menos 10 metros. A veces uno se olvida, pero sí. Entonces, esto solo quiere decir que estamos hablando de láminas que podemos ver con microscopio. Estas son las distancias entre láminas. No nos olvidemos, entendemos bien que es un metro. Entendemos muy bien 10 a la menos 3 milímetros de metro. 10 a la menos 6, un micrómetro. 10 a la menos 9 el siguiente, y Armstrong en ese orden, ¿no? Entonces estamos hablando de distancias pequeñas. Estas láminas solo se pueden ver en microscopio. No hay que saber de memoria aquello. Esa es básicamente la idea. Muy bien, entonces con eso dicho, ahora nosotros decimos estos grupos, al igual que hemos hablado antes de grupos, dentro de lo que son los minerales de arcilla, extra de los nombres, tenemos nosotros el grupo de la caolinita. Un primer grupo dentro de los minerales de arcilla. Y leemos también igual que antes, no hay que saber de memoria, hay que entender una idea, tener una idea general. Nos dice, la caolinita, que tiene esa composición, es el principal constituyente del caolín y las arcillas para porcelana. Las caolinitas son producto de la meteorización del feldespato ortoclasa proveniente del granito y comúnmente se encuentran en suelos compuestos de sedimento.
La caolinita se presenta en hojuelas hexagonales de tamaño pequeño. Su estructura consiste en una distribución de las láminas de sílice gipsita fuertemente enlazadas. Nos está diciendo, acuérdense de esto, esta es una caolinita. Algunos minerales de arcilla que pertenecen a este grupo son la dickita, que tiene la misma composición de la caolinita, pero con un orden diferente en sus láminas, y la alocita, que generalmente aparece en algunos suelos tropicales, cuyas láminas en forma tubular están enlazadas por moléculas de agua. Entonces, esta es la figura 1.6b. Entonces, aquí está la alocita con agua, la misma idea, pero con agua. Entonces no hay que saber de memoria, solo entender. Y todo esto es un grupo, el grupo de la caolinita. Si bien la caolinita es un mineral, la alocita es otro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces esa es básicamente la idea, un primer grupo. Y aquí nosotros tenemos de fotografía de internet una caolinita. Entonces la idea de Google, muéstrame una caolinita y muestra aquello. Perfecto. Y si es que vemos la fotografía microscópica de una caolinita, vemos algo así. Entonces, en microscopio. No es que se nota claramente, pero nos da una idea de qué representa. Y luego está el grupo de la hilita. En algunos libros dice hilita, por eso ahí está así. ¿Qué dice? La hilita es el resultado de la meteorización de las micas. Es similar en muchos aspectos a la mica blanca, pero tiene menos potasio y más agua en su composición. Se presenta en forma de hojuelas y su estructura consiste en arreglos de 3 láminas de gipsita en los iones de potasio, proporcionando el enlace entre láminas adyacentes de sílice, como se muestra en la figura 1.6c. Debido a que el enlace es más débil que el de la caolinita, sus partículas son más pequeñas y delgadas. Entonces nos dice, mire, acuérdese de esto. La idea esta con potasio entre medio hace una hilita, y si buscamos una foto, vemos aquello. Ese es un otro grupo. Perfecto. Y otro grupo son el grupo de las esmectitas. Tienen una composición, como se puede ver ahí, con 2 capas tetraédricas ocupadas por sílice y una octaédrica ocupada por aluminio. Se caracterizan por la presencia de cationes débilmente hidratados, lo que favorece la penetración de moléculas de agua. Entre las esmectitas dioctaédricas, la montmorillonita es el mineral más frecuente. Entonces están también las esmectitas y la montmorillonita es el más frecuente. Dice, componente principal de la bentonita y otras variedades similares de arcilla, las montmorillonitas suelen ser el resultado de la meteorización del feldespato plagioclase en los depósitos de ceniza volcánica. Su estructura fundamental consiste de distribuciones de 3 láminas, cuya lámina octaédrica intermedia es casi siempre gipsita, o en otro caso brucita. Diversos enlaces metálicos, además de potasio, forman enlaces débiles entre las láminas, como se muestra en la figura 1.6d. Y una característica particular de los minerales del grupo de la montmorillonita es su considerable aumento de volumen al absorber partículas de agua. Entonces nos dice, no se olvide, visto y viendo atrás, esta es una montmorillonita y aquí puede entrar agua. Si sacamos y vemos una foto
Entonces vemos eso, no nos espera que distingamos a partir de estas fotos, solo tener una idea de que el suelo compuesto por esos minerales luce así, y cuando uno va a ver lo microscópico y saca una foto, tiene algo de este estilo. Esa es básicamente la idea. Dice acá, considerable aumento de volumen al absorber partículas de agua. Si el suelo ahí cambia su contenido de humedad, lo que dice es que puede expandirse muchísimo. Hay que tener cuidado en aquello. Personalmente, yo nunca he visto dentro de los trabajos que he hecho una morillonita. No es algo muy común, ¿de acuerdo? Simplemente sepamos que existe, es parte del grupo de minerales. Y además está la vermiculita. Este grupo contiene productos de la meteorización de la biotita y la clorita. La estructura de la vermiculita es similar a la montmorillonita, excepto que los cationes que proporcionan los enlaces entre láminas son predominantemente magnesio, acompañados por algunas moléculas de agua, como se muestra en la figura 1.6e. Entonces, si volvemos atrás a esta figura, nos está diciendo, imagínense esta situación y hay magnesio, entonces ahí tenemos un otro grupo. Muy bien. Y si vemos una foto, también buscamos en internet, entonces nos queda claro qué es lo que terminamos encontrando. Bien, entonces eso en cuanto a la identificación, en cuanto a los grupos. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Gracias por escribir. Muy bien. Vayamos a ver una característica de estos minerales. Todas estas figuras están en su texto para que las puedan repasar después o el día de hoy hacer el seguimiento. Ahí hay una lámina y esta lámina, si surgió una pregunta, entonces respondemos lo siguiente. Decimos las esmectitas. Es un grupo. Y dice, estas esmectitas involucran varios minerales. Uno es la montmorillonita. Entonces, al ver la montmorillonita, nos da una idea de cuál es que está detrás. Eso es todo, nada más. Estamos hablando de esas mismas láminas, solo que agrupadas en esos nombres es lo común. ¿Responde eso la pregunta que han hecho? ¿Pueden preguntar algo más? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a cualquiera de esas láminas. Aquí está nuestra lámina, como ya hemos visto, y esa lámina tiene algo muy interesante. Tiene una carga negativa, así como está armada y estable, tiene una carga negativa. No lo vamos a demostrar el día de hoy, pero puedo creer en base a lo que he aprendido de química. Y si tiene una carga negativa, es claro que alrededor de la lámina tiene que haber más cargas positivas, lo que nosotros decimos cationes. Por ejemplo, el sodio positivo es un catión, el potasio positivo es un catión y así sucesivamente. Entonces aquí yo puedo ver que hay una concentración de cationes, mientras más cerca a la lámina, más cationes hay. Y mientras más lejos, hay alguna que es menor. Pero también existe agua, y eso es clave aquí. Entonces miren ustedes, esta es nuestra misma lámina,
con carga negativa, por supuesto, de rato en rato hay aquello positivo, esta es una partícula, y alrededor hay agua, y es famosa el agua porque es una molécula bipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de agua tiene oxígeno y tiene 2 de hidrógeno, pero su estructura es como se muestra ahí, de modo que vista de un lado es positiva, vista del otro lado es negativa. De ahí viene que sepamos que esta molécula es bipolar. Por lo tanto, si la doble película, si el mineral de arcilla es negativo, es obvio que va a haber agua alrededor por atracción. Esa atracción no solo va a ser cuestión de positivo y negativo, detrás de esto hay enlaces de Van der Waals, varias otras cosas. Nosotros no nos preocupamos, solo entendemos que es claro y obvio que las moléculas de agua tienden a estar unidas con las minerales de arcilla a nivel microscópico, no nos olvidemos aquello. Este es el tamaño de una molécula de agua y sabemos que estos minerales de arcilla son muy pequeños. Muy bien. Entonces, con esa idea, miren ustedes que está acá. Acá se tiene una morilionita, aquí se tiene una caolinita, agrandamos cada uno y decimos el mineral mismo es este de acá. Es la morilionita, tiene unas distancias. Y aquí el mineral mismo, este es una caolinita de diferente tamaño. ¿Qué observamos acá? Observamos que alrededor hay agua. Y acá también hay agua alrededor de ese mineral. Y todavía un poquito más lejos por una distancia, pero igual todo chico, hay más agua. Entonces alrededor de ese mineral hay una doble capa difusa de agua. Así se dice, es una doble capa difusa de agua. Eso es lo que se tiene ahí. Muy bien, entonces en esa situación queda claro que alrededor de un mineral, ¿por qué razón? Por lo que hemos dicho antes, por esta razón, alrededor hay una doble película difusa, o de este tamaño o de ese otro, no importa, pero alrededor de cada mineral hay eso. Ahora, no se olviden que esto no involucra, no es un asunto de el agua que está en los vacíos, no, es agua que está alrededor. La palabra es agua que es adherida al mineral, ¿no? Esa es la clave, es agua adherida al mineral. Entonces, hay que pensar de esa manera, el agua adherida al mineral queda ahí. Si es que nosotros, por ejemplo, pusiésemos ese mineral al suelo, al horno, ese suelo si lo pusiésemos al horno, entonces sería muy, muy simple. Simplemente no se evaporaría. Si hay agua en los espacios vacíos de un suelo, se evapora cuando llega a cerca de los 100 grados. Aquí no. El agua que está aquí, de esta doble película difusa, no se evapora a los 100 grados. ¿Por qué? Porque químicamente está enlazada con el mineral. Y eso no sucede en los feldespatos, no sucede en el cuarzo, no sucede en los minerales ferromagnesianos, micas, etc. Solo sucede en los minerales de arcilla. Entonces, estos son diferentes. Ahora, imagínense, y ahí está la clave, imagínense que este mineral, junto con otro al lado,
se mueven, tienden a moverse. ¿Ustedes creen que el movimiento está más lubricado? Por supuesto que está más lubricado, ¿no? No hay confusión alguna. Simplemente podemos decir que va a ser más fácil el movimiento cuando de alguna manera suceda aquello. Y ahí ponemos la idea clara, agarramos en la mano uno de estos minerales, vamos a imaginarnos ese de ahí, y le agregamos agua. Y si le agregamos agua, ¿qué va a resultar? Si le agregamos agua, vamos a tener una masa y empezamos a moverla. Ahora imagínense, esto se puede hacer una esfera, se puede hacer un cilindro. Es fácil de imaginarse. Hay plasticidad. Entonces hemos hecho todo eso para entender que por esta razón, por la doble película difusa de agua, estos minerales pueden darle plasticidad a un suelo, ¿no? Se da la plasticidad, el hecho de remoldear un suelo. No sucede lo mismo en una arena. Es fácil de ver que si agarramos una arena en las manos, no podemos hacer esferas, ¿no? Porque no hay plasticidad. En cambio, aquí sí, y la razón es la doble película difusa. Esa es la idea en cuanto a estos minerales, a la composición mineralógica del suelo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vayamos a la siguiente parte, forma y textura de las partículas de suelo. ¿Qué entendemos por textura? Entonces, igual que siempre, hay varias definiciones, solo la idea de entender todas nos ayuda a visualizar. Leamos, una que está en Wikipedia. La textura del suelo está determinada por la proporción en la que se encuentran en una determinada muestra de suelos las partículas elementales de varias dimensiones que lo conforman. Entonces, proporción de partículas relacionados con dimensiones. ¿Qué más? Textura es la cantidad relativa expresada en porcentaje de arena, porcentaje de limo y porcentaje de arcilla contenida en una porción de suelo. Cuánto de arena, cuánto de limo. Arriba decía proporción de diferentes tamaños de partículas. Y la textura aquí dice, se refiere al tamaño de las partículas que tiene el suelo. Por ejemplo, textura arcillosa, textura arenosa, etc. En otras palabras, los suelos tienen diferentes tamaños de partículas. La proporción de estos diferentes tamaños nos dan diferentes texturas. Si todos son pequeños, tan pequeños como arcilla, entonces esa es una textura. Si todos son tan grandes como una grava, esa es otra textura. Y si hay la combinación y hay lo mismo de grava, arena o arcilla, es otra textura. Entonces no es nada más la textura que la proporción en la que se encuentran los diferentes tamaños de suelos en un suelo. Los diferentes tamaños de partículas en un suelo. Eso por definición es la textura. Y si hablamos de formas, entonces estamos hablando de básicamente tres formas. La forma granular, la forma en hojuela y la forma en aguja. Forma de grano, forma de hojuela y forma de aguja. Si estamos hablando de forma granular, normalmente son partículas que podemos ver a simple vista. Entonces estamos hablando de esto de acá, estamos hablando de estas partículas, tanto esta como esta, no son idénticas, ¿no?
Lo que pasa es que la esfericidad y la redondez varían. Entonces, una partícula perfectamente redonda y esférica está en esta categoría, es una esfera pura. Esta es la que más se parece. No hay que saber de memoria qué es qué. Pero esfericidad tiene su propia definición, redondez también. Entonces entendemos que esférico 1 y redondo 1 es una esfera aquí. Obviamente, si cambia la esfericidad y vamos cayendo en esta partícula, tengo bordes redondos, pero de lejos esta no es una esfera, esta también es una partícula granular. O al otro lado, algo que en cuanto a redondez no muestra bordes redondeados, pero sí en forma general parece una esfera, es esta otra. Y cuando caigo aquí, caigo a esa categoría. ¿Qué es esto? Simplemente es un ejemplo de varias partículas de forma granular. Todas esas son de forma granular. Entonces, dentro de las partículas existe esto y vuelvo a decir, es la forma granular. Muy bien. Esa forma granular puede obviamente ser angular por un lado o ser redondeada por el otro lado. Dentro de estas categorías, la forma general es esa, redondeada o angular. Y entre medio está la subangular y la subredondeada. Cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver algo más de detalles sobre esto. El día de hoy nos interesa solo aquello. Hay partículas que son granulares, que las vemos a simple vista, y esa es la forma, la subclasificación de esas formas. Las otras son en hojuela. Entonces uno mira aquí en una caolinita y ahora sí, esto sí que se nota claramente la hojuela, ¿verdad? Y sabemos el tamaño, microscópico. Y por supuesto, miren estas otras, como leyita, tienen otras formas, pero no importa, estamos aquí con las hojuelas. Este es un lindo ejemplo. Las arcillas, los minerales de arcilla no tienen forma granular microscópico, tienen esta forma de hojuela, aguda, ¿no? Y otras en forma de aguda, como hemos podido ver aquí. Entonces, esa es la idea en cuanto a forma y estructura. ¿Desean hacer alguna pregunta de forma y estructura? Vamos adelante. Entonces, lo último para el día de hoy es estructura y cohesión. Entonces, en este campo nos va quedando clara la situación. Miren, ya sabemos las definiciones, entendemos por qué es qué, y además tenemos el origen del suelo y el ciclo de la roca, la composición mineralógica, forma y textura. Ahora hablemos de estructura y cohesión. Entonces, ¿qué vemos acá? La definición de estructura y la definición de cohesión. Leamos, que también está en nuestro texto. Dice, se define estructura del suelo al arreglo geométrico de las partículas del suelo respecto unas de otras. La cohesión se refiere a la capacidad que tienen las partículas del suelo de permanecer unidas como conjunto. Leo otra vez. Estructura, arreglo geométrico de las partículas del suelo unas con respecto a las otras. Entonces miro acá y digo, estas partículas constituyen un suelo. ¿Por qué? Porque es un agregado natural no cementado de minerales con espacios vacíos. Y obviamente, repasando todo lo que sabemos, es su origen, la roca. Por eso tiene algunos minerales distintivos, que ya sé cuáles son. Y tiene cierta forma.
Y esta es forma granular, esta también. Esta de aquí tiene bordes que son angulares. Este es granular, tiende más a ser angular. Y esta también es granular y tiende a ser más redondeada. Entonces, este suelo y este suelo están identificados. La diferencia, básicamente, la forma, ¿verdad? Dentro granular, angular y subangular. Bien, ahora resulta que estas tienen un arreglo, unas partículas en posición con respecto a otras. Esta de acá con respecto a esa, con respecto a esa y esa. Y lo mismo, esta de acá con respecto a estas. ¿Qué dirían ustedes? Sin tener que responder, es solo una pregunta retórica. ¿Dirían ustedes que es el mismo arreglo, la misma estructura? La respuesta es sí. Tenemos la misma estructura aquí y aquí, porque una partícula, esa con respecto a estas otras, tiene la misma distribución espacial aquí y aquí. La forma es otra, bueno, o sea, la subforma es otra, sí, pero es el mismo arreglo, la misma estructura. Y en un momento veo más detalles de la estructura. Ahora utilizo este dibujo bien entendido para aplicar una fuerza. Entonces aplico una fuerza y estas tienden a separarse y estas también. Pero se nota en el tamaño de esta flecha comparado con el tamaño de esta otra flecha que estas de acá son partículas que tienden a estar unidas hasta mayor fuerza que estas de acá. Entonces vuelvo ahí a la definición. La cohesión del suelo se refiere a la capacidad que tienen las partículas del suelo de permanecer unidas como conjunto. Entonces aquí, este tiene mayor cohesión que este de acá. Eso queda claro y se entiende por qué. No estamos hablando de que las partículas realmente tienen una ligazón una con respecto a la otra. No, no es el caso, porque un suelo es un agregado no cementado. Pero estamos hablando que debido al arreglo que presentan y a la forma, pues el momento en que se aplica una fuerza externa tiende a permanecer unida, más o menos a eso se refiere la cohesión. Entonces ahí está clara la definición de estructura y cohesión del suelo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien, entonces, perfecto. Entonces estamos construyendo nuestro conocimiento. Ahora entendamos, así como hemos visto en formas, partículas que son granulares y dentro de las granulares subangulares, subangulares, subredondeadas y redondeadas, dentro de la estructura también hay categorías. Y dentro de las categorías hay dos principales. Aquí podemos ver nosotros que estas partículas corresponden a una categoría de estructura y estas otras a otra categoría de estructura. Esta es una estructura, no, perdón. Y antes, me estoy olvidando, todas estas partículas granulares ya tienen un tipo de estructura. Esta es la estructura granular. Y vuelvo atrás un momento, estas otras que son minerales de arcilla y son muy pequeñas, tienen una otra categoría. Y esta categoría, en algunos libros dice la categoría cohesiva, el suelo cohesivo, el suelo fino, se dice, no importa, sea lo que sea, primero establezcamos que existe en estructura la estructura del suelo granular y la estructura del suelo fino o cohesivo. Se le dice, pero
aquí también hay cohesión, ¿verdad? Entonces, más que cohesivo o no cohesivo, porque se utiliza eso en muchos libros, es la idea de granular y fino, así le vamos a decir nosotros. Entonces hay cierta estructura, cierto arreglo para las partículas granulares y hay cierto arreglo para las partículas más finas. Las partículas granulares las vemos a simple vista, esto es a nivel microscópico. Ahora sí, hace rato dije, y dentro lo que es granular, existe la categoría de simple, esto es simple, y esto es abierto. Eso es importante. Granular simple y granular abierto. ¿Por qué esto es simple? Aquí se puede ver una partícula con respecto a la otra y aquí lo propio. Este es más suelto que esto es más denso que esto, pero en conjunto forma la estructura simple, ¿no? Suelto denso. Aquí en inglés dice estructura asociada con granos y simple. Y esta otra tiene algo de cohesión. Ahora no vayan a creer que es cementación misma, no. Tiene, por ejemplo, limo o arcilla ahí en ciertas circunstancias. Imagínense que estas sean partículas de arena y esto sea algo de arcilla. Entonces eso ocasiona que una partícula con respecto a la otra no estén en la misma forma, sino que estén más abiertas, haya más espacio ahí. De ahí viene la idea de que esta estructura es abierta y esta estructura es simple. Esta involucra mayor, no, eso todavía no hemos llevado, mayor espacios vacíos. Iba a decir índices vacíos, simplemente mayor espacio de vacíos. Igual este involucra más que este, pero se entiende que si nosotros con la mano pusiésemos la estructura y armásemos, aquí no nos preocupamos de echar una partícula sobre la otra y aquí tampoco. A veces queda más denso, aquí menos denso. En cambio aquí no es echar una partícula sobre la otra y que quede más abierto, sino que además necesitamos que las partículas estén unidas para que pueda, por ejemplo, formar esto y ese espacio sea mayor. Esa es la idea. Entonces, esta es una estructura de suelo granular simple y abierta. ¿Desean hasta ahí hacer alguna pregunta antes de que entremos a la estructura de suelo fino? Bien. Ahora entramos a la estructura de suelo fino. En la estructura de suelo fino, que es lo que podemos ver, otra vez estas partículas, esta por ejemplo, o esta. Y notamos que la estructura es diferente, ¿verdad? Esta con relación a esta. Bueno, esta se llama dispersa y esta se llama flocular. ¿De dónde viene el término disperso y flocular? Viene de la idea de qué sucede cuando estas partículas están en el agua. Imagínense ustedes un jarro y lleno de agua. Ahí le echan estas partículas y dejan que se asienten en el fondo sin mover nada las partículas. Algunas se van a sentar así y otras así. ¿Por qué así? Porque mientras van cayendo se van a unir unas con respecto a otras. A eso se llaman flóculos. Al unirse las partículas, salir cayendo, forman flóculos. Entonces, cuando caigan, forman esa estructura que se llama flocular. Y esta de acá no se han unido al caer, han permanecido separadas. Entonces, el momento en que llegan al fondo, tienen esta forma. Entonces, esta se llama estructura de suelo fino
dispersa y esta se llama flocular. Y esto es a nivel microscópico. A nivel macroscópico, uno, por ejemplo, agarra una arcilla, como las que les he mostrado hace un momento, una higuita les he mostrado, y uno no ve esas partículas, pero sabe que pueden tener o estructura dispersa o flocular. Lo que uno ve es esto. Si uno agarra eso, ve un terrón y ve macroporos. Y parece que es igual al anterior. Pero cuando lleva al agua eso, se deshace. ¿Por qué? Porque estas no son realmente las partículas constituyentes, ¿no? Este terrón no es la verdadera partícula. Si se le echa agua, se deshace y uno sabe que el fondo es de este tamaño. Y entre medio está obviamente la idea de que estas partículas forman grupos, forman primero dominios, luego grupos, microporos, y el conjunto de esto es lo que nos da el terrón. Pero la estructura es o flocular o dispersa para un suelo fino. Eso es todo lo que queríamos decir hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla con respecto a cualquier aspecto de la clase de hoy. Ok, hecho. Entonces con eso, jóvenes, los veo mañana. Todos los que necesiten escribirme algo, escríbanme algo. Bien clarito. ¿Ok? Bien. Entonces tengan muy buen día.